yo necesito un cambio. Si no, no voy a romper nuestros límites. Voy a seguir pensando. Hermanos amados, mire, yo se lo digo como pastor que ya llevo 30 años en el pastorado. No es poco, pero tampoco es demasiado. Creo que cuando tenga unos 50 diré, oh, llevo harto tiempo ya. Pero, ¿me entienden? Y diría yo que el mal que he visto sobre esta tierra y bajo este cielo, ya hablando de este mundo, es que hay mucha gente que sabe Biblia. Mucha gente que sabe Biblia. Incluso más digo, ¿sabe? Yo le he hecho clases en los institutos. Hay gente que va a los institutos, pero lo más curioso es que no aplica la palabra. Vive con todos los problemas aquí en la cabeza. Digo, ¿para qué? ¿Para qué van? ¿Para qué uno estudia la Escritura? Hermano, si uno tiene que estudiar o leer para hacer, nunca Dios te va a pedir, decir, a ver, te voy a hacer un examen. Si sacas un 100 te vas al cielo. No. El Señor lo que más le interesa de nosotros es cuánto hacemos. No cuánto sabemos. ¿Cuánto hacemos? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que no hay que mentir? Levantemos la mano. Levantemos la manito, porque está en la televisión y por eso yo creo que levanten la mano. Porque después los voy a estar viendo. ¿Ya? Ok. ¿Cuántos de nosotros mentimos? ¿Y por qué lo hacemos? Que me incluyo para no sentirme el santo inmaculado, ¿no? No, es verdad que no miento porque ya no está en mí. Ya no está en mí. ¿Mentir para qué? ¿Para ser pillado de qué? ¿Quién me va a pillar? Si a mí lo que me interesa que me pille es el Dios del cielo. ¿Me entiendes? Por eso mi esposa puede estar segura y yo puedo estar segura de mi esposa. Porque yo sé que ella no le tiene temor a Hugo Alarcón. Ni al pastor le tiene temor tampoco. Le tiene temor al Dios del cielo. Ay, Dios. Entonces, claro, porque si usted de aquí sale y sale con todo, el Señor me habló, me profetizó, me dijo. Pero usted cree que el resto de Dios no lo sabe lo que usted hace. Claro que sabemos. Por eso, diga, necesito cambiar. Sí, necesito el cambio urgente. Esto es urgente, hermano. Esto es muy urgente, es necesario ya, hoy. No es mañana. ¿Me entiende? Porque si no vamos a seguir, ¿cierto? Viviendo una vida de hijos de Dios paupérrima, débil, flaca. Y al último, ¿sabe qué? Decimos, me aburrieron las cosas. No voy más a la iglesia. Y uno se queda en casa. Se queda en casa. Entonces yo digo, ¿para qué la gente aprende si no lo hace? Yo digo, no es, como alguien diría, ¿no es una contradicción vital? Claro que sí. Y eso de verdad, digo yo, plop. Entonces, pues, claro, no quiero justificar que el texto está así porque no está en ese contexto. Pero el Señor siempre nos va a decir, en lo poco fuiste fiel, pero no me voy a conformar con eso. Y por eso no voy a vivir la palabra. Yo debo vivir la palabra. Yo debo vivir la palabra. Y si no vivo la palabra, entonces, ¿qué saca usted con tener tanta capacidad de entendimiento de tantas cosas lindas del Señor? Y se sepa a lo mejor el Apocalipsis, que es tan complicado de entenderlo, muchas de sus áreas, y usted lo entiende tan perfectamente. ¿Y qué? Pero si no hace ni lo básico. Por eso estoy hablando de esta manera. Estoy tratando de hacer esto como fuerte para que de verdad se produzca el cambio necesario. Se produzca el cambio necesario. ¿Me entiende? Entonces, si no me mueve el amor a Dios, ¿qué me mueve a hacer las cosas? ¿Qué me mueve? Y vamos a ver qué es lo que pasa, por qué no se ha cambiado el pensamiento genuinamente. ¿Y por qué no ha habido el cambio que la palabra dice que yo debo cambiar? ¿No dice la Escritura que soy nueva criatura? ¿Lo dice o no lo dice? Y nos sentimos nuevos en ese aspecto, en ese parecer. Ya, vamos adquiriendo las cosas nuevas. Vamos viviendo y haciendo con las cosas nuevas lo que debemos hacer. Parece que no. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema o la problemática de este punto? La problemática es que Simón no cambia su manera su mente. Y no fluye la palabra. No fluye. Y la palabra no hace los cambios en su mente. Él puede, y lo voy a decir así bien folclóricamente, él puede pelarse la rodilla orando.
Él puede pelarse las rodillas pidiéndole a Dios del cielo. Puede llorar, moquear ahí, dejar mojado entero. Pero el problema no está en pedir. El problema está en mí, que no he cambiado para usar lo que Dios quiere. Porque Dios nunca te dará algo nuevo en algo viejo. ¿Me dices amén? Nunca. No lo va a hacer. Porque es su norma. Si no lea el texto conmigo. ¿Lo leemos? ¿Ya? Es un solo versículo, ¿cierto? ¿Qué dice este versículo? ¿Ya? Bajo el contexto, ¿cierto?, de un momento espiritual. Se le está interrogando por el ayuno. Se le está dando toda una connotación espiritual al momento. ¿Ya? Y el Señor le hace una referencia. Pero también dice que después de esto, Él van a tener que cambiar ellos y ver que el ayuno va a ser necesario para sus vidas. Entonces, en esta acción espiritual, el Señor le da un ejemplo. ¿Ya? Y le dice el verso 36. Y le dijo también una parábola. Esta es una parábola. ¿Ya? Un símil de algo para darle a entender una cosa espiritual. ¿Ya? Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo. Nadie corta. Y lo pone en un vestido viejo. A cualquiera con un dedo de frente ya le dice, no voy a hacer eso. Porque entiende que el nuevo está más resistente y el viejo por sí solo se va a hacer tira. ¿Ya? ¿Me dice amén? ¿Cierto? Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, ¿ya?, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo que ya le pregunté hace un momento atrás. Ya, ¿qué saco yo con decir, Señor, te amo y sigo mintiendo? Por ejemplo. Es un ejemplo, ¿me entiendes? Porque la mentira con mi vida espiritual armoniza. No. Y eso es lo que está el Señor me diciendo. Que me está hablando de una parábola. Después pone otra forma, de otra manera. Y habla del vino. ¿Entiendes? Habla y entendiendo el vino como una acción espiritual, lo podemos dar entonces a entender del Espíritu Santo. Que a nadie puede poner el Espíritu Santo dentro de sí con una mente que no va con él. Que no va con él, que no va con ese pensamiento. Entonces, ¿cierto? Lo nuevo de Dios nunca podrá guardarse en lo viejo de uno. Lo nuevo de Dios nunca se guardará en lo viejo de uno. Por eso Dios, ¿qué hace con nosotros? Nueva criatura. ¿Por qué nueva? Porque lo nuevo de Él sí puede vivir en algo nuevo. Ay, Dios. ¿Y se hará tira? No se hace tira. No se hace tira. ¿Me entiende? No se va a romper ese paño. Entonces, usted tiene que tener claro esto. Si usted le pide algo a Dios, Dios sí lo puede dar. Dios siempre lo va a dar conforme a su voluntad. Pero siempre tendrá Dios, lo voy a decir así humanamente, la precaución de hacerlo correctamente en alguien que esté correcto para recibirlo. Porque si no, no podemos, capaz que, cierto, como dice el dicho, el remedio sea peor que la enfermedad. Porque hay cosas así. Hemos pedido bendiciones y a veces las bendiciones nos apartan de Dios. Nos separan del estar con Dios. Entonces uno viene menos. Cuando uno está en bajo necesidad, uno vive al lado de Dios. Pero cuando no, entonces está ahí. Entonces, hermano, necesitamos esto. ¿Ya? El que quiere recibir, ¿cierto? El que quiere recibir algo nuevo, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Si tú quieres una vida superior, una vida espiritual superior, como le hemos estado hablando, una dimensión espiritual, vivir cosas que nunca has vivido, no puedes seguir pensando de la misma manera como siempre has pensado. No puede ser. No puede ser. ¿Me entiendes? No puedes pensar que la pobreza de los tuyos va a seguir la pobreza de tu vida. No puedes pensar que tus hijos, cierto, porque le cuesta un ramo, son tontos o no van a ser capaces de llegar a la universidad. Tú no puedes seguir pensando así. Porque Dios no te dice que tú pienses así. ¿Me entiendes? Son criaturas de Dios, tienen toda una gracia del Señor y tienen todo un potencial por desarrollar. Lo que pasa es que tengo que descubrir cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, cuando Dios te quiere dar algo nuevo, nunca va a permitir que lo viejo esté allí. Él tiene que cambiarlo. Yo no sé cuántos quieren que le cambie Dios la mente. De algunas cosas, no digo que todo, porque hay algunas cosas que todavía están ahí, que son parte cultural, son parte de nuestras enseñanzas, que a veces humanamente no son las mejores. No son las mejores. Por ejemplo, el ejercicio de mucha gente que ha sido criada por su abuela o por su tía, por alguien.
Entonces cree que nunca va a poder ser feliz y viceversa. ¿Ya? Que hay gente que piensa que nunca va a poder lograr lo que quiere lograr. Hay gente que cree que nunca va a lograr. ¿Me entiendes? Yo he conversado con una persona que es cierto, necesita y desea y anhela ser feliz como hombre. Y entonces a veces por las cosas que a uno le pasan como tal, como persona, como individuo, uno cree que nunca llegará a ser feliz como hombre. Porque tiene trancas, tiene trabas. Hay todo un concepto en su mente por situaciones vividas. Hay gente que ha sido rechazada de muchas maneras, de muchas formas. ¿Me entiendes? Las cosas que pasan en nuestra infancia. Por eso es tan doloroso, triste y peligroso lo que está ocurriendo en nuestra sociedad religiosa, digámoslo así. Es tremendamente peligroso. ¿Me entiendes? Las leyes no van a cambiar las actitudes de los hombres. Lo que cambia las actitudes de los hombres es Cristo, es el Señor. Que un hombre en Cristo debe respetar a su esposa, a una mujer, a sus hijas. No la debe usar como simplemente cierta parte ¿de qué? ¿De un ejercicio humano? No. ¿Entiendes? Y eso también es responsabilidad de poder entender lo que Dios hizo como criaturas a un hombre y a una mujer. ¿Me dice amén? ¿Ya? Así que, hermanos amados, si algo nuevo quieres tener de Dios, ¿cuántos quieren tener algo nuevo de Dios? Yo quiero siempre tener algo nuevo. ¿Sabe lo que tengo que dejar? Es tirar lo viejo o dejar lo viejo y vestirme de lo nuevo. ¿Me entiendes? Si quiero algo nuevo de Dios, tengo que hacerlo. Tengo que sacarme este ropaje viejo, antiguo. Nosotros conversábamos el otro día en casa. Siempre nos sirve la cosa, ¿no? Sí, esta cosa. Y empezamos a ver la cantidad de cosas viejas que tenemos. Hay una bodega que está atestada, hermano. Usted entra y quedó hasta ahí. Ahí. Abre la puerta y queda ahí. Porque hay cosas que ya han sido usadas y que están ahí. ¿Entiendes? Y uno, ¿qué dice uno? Es que las puedo ocupar. Es que es útil. Y en esa utilidad que uno cree, pasan años y pasan, ¿me entiendes? Y no cambia nada. Sigo así, voy a tener que hacer otra bodega al lado. ¿Me entiendes? Claro, es horrible, es horrible. Y esto nos pasa en esta área tan común, tan normal, nos pasa a todos. Y en tantas cosas tan naturales. Entonces, también nos afectan las cosas espirituales. Que es el motivo de la predicación, ¿no? De la enseñanza. Las cosas espirituales también nos afectan. Y seguimos siendo las mismas personas. Y nos sentimos tan bien con nosotros que nosotros no queremos cambiar. No queremos cambiar. Está bien que usted le diga que usted sigue joven como siempre. Está bien que le digan eso. ¿Ya? Usted no cambia nada. Está bien, eso se lo están hablando porque están reconociendo su juventud. Pero eso es algo bueno. Pero no quiere decir que todo lo que usted tiene o todo lo que estamos pensando está correcto. ¿Ya? ¿Me entiende? Dios, el Señor, en esta parábola y en este pasaje bíblico, quiere echar cosas nuevas. Quiere echar vino nuevo, en odres nuevos. Porque sabe que el odre va a romper. Usted ha visto esas botas de vino de cuero. Más o menos es en un odre, donde guardaban el vino. Y claro, y el vino se fermentaba. Y si el elemento odre, que en la parte de cuero no estaba bien, no tenía la resistencia, todo el cuero de la misma manera, era obvio que se iba a romper y se iba a perder el vino y también el odre, porque no iba a servir. Por lo tanto, era doble pérdida. Por lo tanto, entonces, se perdía todo lo necesario. Y esto es lo que yo creo que está sucediendo. Hay personas que le piden al Señor muchas cosas. ¿Ya? Y hay gente que se cansa de pedirle a Dios. Hay gente que cree que Dios ya no lo escucha, que ya lo tiene aburrido. El problema está muchas veces en que esas personas siguen teniendo odres viejos. Siguen teniendo ciertas situaciones antiguas y quieren vivirlo de esa misma manera. Y el último caso, como nosotros los chilenos somos así, y de repente decimos, no, bueno, yo soy así, ¿y qué? Es que eso no ayuda en nada. No ayuda en nada. Y tenemos que cambiar. Cuando dicen amén, tenemos que cambiar. Note por favor las promesas de Dios. Si uno no cambia, hermano, uno no va a tener las promesas de Dios. Dios se comprometió con un pueblo. Usted sabe que Dios formó un pueblo.
¿cierto? Este pueblo hebreo o este pueblo israelita lo formó Dios. Y lo formó de amor, lo formó con mucho amor. Hizo todas las cosas tan bien, ¿ya? Porque Dios nunca hizo las cosas mal. Llamó a un hombre, ¿cierto? Le dio todo, el hombre le creyó. Le dio una mujer venía con una mujer que no tenía hijo, le dio un hijo. Bueno, y de ahí vino toda una descendencia maravillosa. Y nace un pueblo que en algún momento dado queda cautivo de los egipcios, ¿cierto? En una cantidad, en un número, pero muy grande. Y el Señor entonces le dice y les da promesas a este pueblo. Pero la problemática usted ya sabe cuál es la del pueblo. Vaya conmigo a Éxodo, por favor, capítulo 34, verso 10 de Éxodo. Ya entendió más o menos, ¿cierto?, el contexto de lo que quiero hablar. Por tanto, quiero que usted entienda esto. Cuando Dios promete algo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Ya? La problemática es que nosotros a veces no recibimos lo de Dios, no porque no le creemos, escuche bien, no porque no le creemos, sino porque hay cosas que en nosotros todavía no permiten que Dios nos dé lo que nos prometió. ¿Ya? Y esa es una problemática. Verso 10 dice así. Él le contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, Dios. Haré, ¿qué dice el Señor? Mire lo que dice. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. ¿Ya? En toda la tierra. ¿Ya? Ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Te das cuenta? Es una promesa. Ciertamente nosotros luego somos insertados como pueblo de Dios, ¿cierto? Por la misericordia de Él. Somos insertados y ahora sí, somos hijos por la fe de Abraham. Por lo tanto, en ese contexto bíblico, nosotros somos o tenemos la posibilidad y ciertísima, como hijos de Dios, de recibir esta misma promesa para nosotros. Pero ¿cuál fue el problema de que estas promesas, este pueblo, esta gente multitudinaria, que eran más de 1 millón de personas, dicen que habían allí, ya, ¿cierto?, no recibió lo que Dios le dijo? ¿Por qué no recibió? ¿Ya? Si el Señor le había dicho a Moisés que haría maravilla, ¿Dios le dijo una mentira a Moisés? No. No le dijo. Y le dijo además, los demás pueblos van a reconocer lo que yo he hecho contigo. Ya, mejor dicho, hermano, ¿cierto? La mejor evangelización, la mejor predicación es la propia vida de uno. Es la propia vida de uno. Y decirle a la gente, mira lo que Dios hizo conmigo. Mira lo que Dios hace conmigo. ¿Cierto? Ahí están mis frutos. Ahí está lo que, ¿me entiende?, me rodea. Ahí está todo lo bueno. Una buena familia, buenos hijos, ¿me entiendes? Todo. Y si llegamos en un momento donde, ¿cierto?, nuestro hogar está pero muy complicado, bueno, Dios ha ido ordenando. Y hoy día hay una casa que se respira paz. Hay una casa que gobierna el Señor. Porque alguien llevó el Evangelio de Cristo a ese hogar. Aunque los demás no lo sean. Pero ese tiene la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese que tiene, y ese se adueña de las promesas. Y muchas veces la gente que está a su alrededor, sus hijos, nietos, quien sea, ¿cierto?, su esposo o esposa, viceversa, ya, a veces no creen. La gente no cree. La gente cree que nosotros los evangélicos somos gente religiosa. Punto y se acabó. Yo nunca he tenido una religión. Yo tengo una forma de vida de Cristo. Tengo una manera de vivir de Cristo. Yo trato de imitar al Señor en lo que sea posible. Soy humano y imperfecto. Pero trato de ver lo mejor de Cristo y hacerlo de Cristo. ¿Me dice amén? Entonces, de la misma manera, si Moisés, por eso Dios era muy riguroso con Moisés. Usted sabe que Dios le dio una orden a Moisés y porque la orden no la cumplió como Dios le dijo que hiciera, ¿qué hizo Dios? Le dijo, lo que te prometí no lo vas a ver. Porque no hiciste lo que yo... Mire, lo grave, hermano, lo grave que fue para Moisés no hacer lo que sabía que tenía que hacer. Y nosotros creemos que porque no viene, ¿cierto?, la muerte inmediata, como en el tiempo del Pentecostés, cuando vino, ¿cierto?, el Espíritu Santo y los que mintieron, ¡pum!, cayeron muertos, que nosotros creemos que vamos a tenerla fácil. Total, es por gracia. Pero yo creo que el Dios de ayer es el mismo de hoy y será el mismo de siempre. Entonces mi comportamiento tiene que ser adecuado con respecto a la Escritura.
a la palabra. ¿Me entiendes? Por eso no hablamos de mucho de testimonios nuestros, ni le damos, ¿cierto?, a usted que diga testimonio. No digo que esté malo, sino que simplemente damos el tiempo que tenemos, que es poco, ya, darle fuerza a la palabra, a la enseñanza bíblica. ¿Me dice amén? Entonces, Dios está haciendo cosas. ¿Ya? Dios dice, yo voy a hacer cosas que ningún ojo ha visto. Y si repetimos un texto, ni oído ha oído. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que creen. Para los que están. ¿Me entiendes? Y eso es maravilloso. Que a uno, ¿cómo puede decir, Señor, tú me hablaste, tú me dijiste? Cuando yo estaba ahí y el pastor Eli estaba hablando acá, yo vi a Miriam. No le voy a indicar, Miriam. Y yo vi a Miriam tocándole la espalda a su hija. Poniéndole la manito ahí y llorando, nada más. Y Dios te puede mostrar esas cosas. ¿Me entiendes? Claro, soy el pastor y entiendo lo que estoy diciendo en un contexto del cual yo lo conozco. Pero esa niña hace un milagro desde su nacimiento. Y no va a haber problema para que crezca. Si Dios le dio vida, para mí no tengo ningún problema en verla en el futuro. Ojalá alcance a verla cuando esté y entre a la universidad y diga las cosas y crezca en las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Que yo no tengo problema de mirarlo así. Porque tengo que abrir mi mente a cosas nuevas, a cosas diferentes. ¿Cuántos quieren que Dios le diga algo? ¿Cuántos quieren que venga un profeta y le diga una profecía, una palabra? Oh, el Señor va a decir, ¿y por qué Dios no te la da a ti solito? Y póngale, y dele. Claro. ¿Entiendes? Entonces necesitamos esto. Necesitamos este cambio. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la vida de este pueblo, ¿sí? Tenemos claro el concepto, la cultura, el tiempo de la cultura, el tiempo que vivió este pueblo en Egipto. Sabemos cómo ellos salieron. Nunca salieron libres. Siempre vivieron como esclavos. Y ese es el lío nuestro. Muchas veces yo vivo con los recuerdos de antaño. Vivo pensando en lo de antaño. Vivo en que otros me advierten. Vivo en que otros me ponen en el peligro y yo le creo al peligro. Yo le creo a los temores y está ahí. ¿Me entiende? Me encuadro. Hermano, nunca te vas a arriesgar a nada si quieres siempre tener una vida tan segura. ¿Ya? ¿Me entiendes? Si quieres vivir por fe, regala todo el sueldo un mes y vive por fe. Y créele a Dios que no te va a faltar nada. Porque además peleas y luchas con los demás, que los demás esto y esto otro, y tú no le crees a Dios. Porque tú no haces algo que tu mente no te permite hacer. No es que Dios no te permite hacer. ¿Qué te dice Dios que es mejor tener o dar? Punto. ¿Me dices amén? Entonces, físicamente este pueblo estaba en su mente sujeto a un pensamiento de esclavitud. Y eso usted lo sabe. Ya no vamos a hablar más del pueblo de Israel en ese sentido. Pero por favor, ¿cuántas cosas seguimos manteniendo culturalmente? ¿Cierto? Un tiempo cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico y en el SET, ¿cierto? Un maestro, Maximiliano Gallardo, un hombre que sabe mucha Biblia, llegó un día con una radio. Llegó con una radio, ¿cierto? Todavía con cassette. Recuerde que yo soy de ese tiempo. Con cassette. Llegó con un cassette. Y puso el cassette. Puso ahí encima de su escritorio y puso la música. ¿Ya? Y nosotros estábamos viendo el ramo de Neuma, del Espíritu Santo. Imagínense lo que estábamos viendo, el Espíritu Santo. Y viene y pone la radio. Y hermano, tocan una canción, dos cosas, estaba en inglés y era una música, pero la guitarra eléctrica, la batería, todo, ¿me entiende? Pero era un rock pesado, ¿me entiende? La música era estridente, todo, pero con tutti, así con toda la fuerza, y le puso con fuerza el pastor. Y inmediatamente nos preguntó, y después la apaga, ¿qué piensas tú de esta música? No, esa música es satánica, esa música es del diablo, esa música... Bueno, todos compartimos nuestras opiniones y nuestra manera de escuchar lo que estábamos escuchando, sin tener un sentido mayor que eso,
ni conocer quién era el grupo. ¿Ya? Bueno, dice, el pastor como los conocía, dice, bueno, este es el grupo tanto. Este es un grupo cristiano. Entonces, ¿usted cree que Dios se asustó con esto? Para ustedes sí, pero para Dios no. Entonces, ¿qué tengo yo o qué tenía yo en ese momento? Paradigma. Paradigma. Pensamiento de que a mí me enseñaron así. Lo santo de Dios es lo armonioso. ¿Me entiendes? Que te eleva el espíritu, te eleva el espíritu. Porque una de las cosas que hace la música, hermanos, y esto no tenemos que ignorarlo, es tocar nuestros sentimientos. La música nos toca nuestros sentimientos. ¿Me entiendes? Por eso hay gente que le gusta, ¿cuánto a Solís? ¿Me entiendes? La lleva a un tercer cielo. Y como el marido nunca le dijo que la amaba, el único que le dice que la amaba, el Solís. Porque la música toca los sentimientos. Eso es una realidad. ¿Me entiendes? Entonces por eso nosotros somos capaces, incluso cuando estamos alabando y entendemos la palabra, entendemos la letra y nos miramos, la música está tocando tan sensiblemente que en nuestros sentimientos, y nosotros nos ponemos a llorar. Porque Dios nos hizo así, diga, Dios nos hizo así. No se enoje si no es una cosa que estamos manejando, manipulando, no, es así. Y no es malo. Pero cuando hay paradigmas, como yo estaba hablando de esto, ¿ya? Y saben, ese grupo, para que usted vea, ese grupo después estuvo en San Diego, no me acuerdo, Petra. Ese grupo Petra estuvo en San Diego después. Y me recuerdo muy bien porque eran tan altos, eran tremendos gringos, ¿ya? Y entonces saltaban, como tocan ellos. Pues, ¿usted cree que un heavy metal va a estar tocando así? No, hermano. Y se corrían para ahí. Pero ¿sabes qué? Fue tanto la fuerza de estos tipos que hicieron tirar un tablón. Lo quebraron. Después tuvo que arreglarlo, lo quebraron. Y ahí estuvieron tocando. Y jóvenes se convirtieron. Y gente aceptó a Cristo. Porque vio un espectro diferente de lo que Dios puede hacer. ¿Me dice amén? Entonces, esto pasa. Muchas promesas de Dios no llegan a nuestra vida. No porque Dios no las quiere dar, sino que justamente nuestros paradigmas, nuestra manera de pensar no son los correctos frente a lo que Dios nos quiere dar. ¿Me entiende? Sí. Por eso muchas veces las cosas tienen que ser dadas con respecto a eso. ¿Ya? ¿Qué hicieron estos hombres allí en el desierto? Se pusieron a hablar. ¿Qué hablaban? Puras cosas malas. Es que Dios nos trajo para acá, o le decían a Moisés, Moisés, tú nos trajiste para acá para morir, echamos de menos esto, echamos de menos esto a otro, no tenemos agua, ¿cierto? Hace ya tantos tiempos que no comemos carne. ¿Me entiendes? Tanto reclamo, tanta cosa. Y cuando Dios quiso darle, y le dio hasta que no tuvieran derecho a hablar de que Dios no se había preocupado de ellos, ¿ya? Lo que más les costó llegar fue tomar la tierra que Dios le había ofrecido. La tierra que... Entonces, muchas veces lo que Dios quiere hacer contigo es sorprenderte. Sorprendente. Pero hermano, nunca te va a sorprender si tú sigues pensando de la misma manera. Vas a decir, no, esto no es de Dios. No, esto no es de Dios. ¿Me entiendes? Antiguamente, no creo que hace muchos años, pero en alguna década, pensar que un creyente podía ser un actor era pecaminoso. El tipo tenía que salirse de ser actor para seguir siendo hijo de Dios. Como que el actor, ¿cierto?, era más pecaminoso que el abogado o que cualquier otro. ¿Sí o no? Entonces, que tu hijo te dijera, voy a estudiar actuación. ¡No! Entonces, ¿qué pasaba con el hijo? Se descarriaba. Pero lograba hacer lo que quería lograr. ¿Me entiendes? Pero si Dios no hace las cosas, no logra las cosas, no se hacen las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Si eso es así, hermano, si yo no logro entender a Dios en un momento dado y acepto lo de Dios frente a una realidad que estoy viviendo y acepto lo de Dios,
me voy a encontrar con la bendición que Dios tenía para mi vida. Claro. Por ejemplo, una de las cosas más complicadas en una congregación, en una iglesia, que es lo que llamamos iglesia o congregación, cuando uno le está levantando, son los músicos. Y no porque los músicos son pecadores, no, son los más malos. No, son los peores. Sí, y aún le queda corto todo eso. No. Es tan complicado esto de la música, ¿cierto? Por todo lo que se genera, por todo lo que se da, ¿ya? ¿Cierto? Que los que están aquí están tan machacados. Los que están aquí han pasado por la piedrecita esa, ¿cierto? Del olivo y dele. Que se han caído, se han levantado, esto y esto otro, y dele, y para acá, y se han limpiado de aquí, ¿me entienden? Hoy día viven a Cristo, viven al Señor. ¿Ya? Cuesta la situación, pasan por sin fin de cosas. Y son complicados porque ellos están siendo el rostro de... Entonces, cuando uno ve a uno de estos pecando por allá, ya se lo tienen tocando. Está bien. ¿Me entienden? Como que el hermano que pecó y que está sentado, porque son nuestros paradigmas, son nuestra forma de mirar las cosas. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Eri me dijo, mi hijo, estoy hablando de mi hijo, no del pastor, de mi hijo. Cuando mi hijo me dijo, quiero estudiar música, casi me voy al baño. ¿Y cuál es el pensamiento de cualquier padre? ¿Y de qué te hay a alimentar? Claro. Porque inmediatamente músico, bueno, tiene que ser no sé, ¿me entiende? Como un salorreyo, ¿me entiende? Una cosa. Claro, que era en mi tiempo, estoy hablando de mi tiempo. ¿Me entiende? Un músico, no sé, que toque en la orquesta de Horacio Saavedra, en el Festival de Viña. ¿Me entiende? Gente que, claro, eso es lo que uno piensa como músico. Y va a andar en los bares, ¿me entiende? Y eso, claro, eso es lo que uno piensa. Si su hijo o su hija le dijera, quiero estudiar ballet. Si te miráis el bolsillo y te decís, es que es muy caro, y ahí ya es una cosa. Pero ¿qué piensas tú? ¿Me entiendes? Claro, porque uno piensa lo que como un papá piensa. Pero Dios del cielo está moviendo las cosas de una forma diferente. Me dice amén, si para eso voy. Que Dios hace las cosas diferentes. Nunca las va a manejar como yo las manejo. Porque cuando yo las manejo me puedo equivocar. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y por lo tanto, entonces, ¿qué pasó? Bueno, más encima se fue a una escuela. No era ni academia, no había nada. Era un título de una escuela, hermano, una escuela. Escuela de arte. No era ni una cuestión más. No era reconocido ni por el ministerio ni por nada. ¿Quién? Bueno, era lo que había. Era lo que había. ¿Ya? ¿La otra era cuál, Dani? ¿La que estaba mal? ¿La otra escuela que...? No, la Proyas, pero la otra era... ¿La cuánto? La moderna. Eran los dos, ya. La moderna creo que era un poquito mejor, no sé. Bueno, la Proyas, ya. Listo. Y ahí pasó el tiempo. Después reconocieron a la Proyas como instituto. Haya vuelta 2 años para atrás. ¿Me entiende? Un montón de cosas. Y uno se va cansando. Pero hoy día me saqué un peso encima. De la obra del Señor, me refiero. De una responsabilidad que seguramente yo no hubiese podido manejar, porque primeramente que nada no soy músico. Entiendo algo, pero no quiere decir que sé. Y manejar todo esto es difícil, es complicado. Dios lo hizo bajo mi paradigma, que a lo mejor decía, ¿y de qué se va a alimentar mi hijo? ¿Me entiendes? Pero Dios tenía promesas. Vas a ver cosas maravillosas. Vas a ver cosas que nunca viste. Van a ocurrir con tus hijos cosas que nunca han ocurrido. No tienes por qué pensar que tu hijo está estudiando contabilidad, va a terminar de contador auditor. ¿Por qué tiene que terminar de contador auditor? Permítele que Dios haga lo que Él quiera hacer. A lo mejor simplemente ese es un paso para llegar a hacer lo que de verdad va a hacer. Y eso va a ser Dios. Dígame en eso. Así que, hermano, cuando mira a su hijo, Señor, aquí hay algo tremendo, aquí hay un potencial. Por eso yo cuando hablo con los papás de Cumelé digo, aquí hay un potencial tremendo, maravilloso. Ustedes no saben lo que hay en estos niños. Porque yo he ido entendiendo un poquito más, no digo que lo entiendo todo, un poco más, y entiendo que los niños son verdaderamente un potencial que uno no tiene capacidad de pensar. Son ilimitados, hermano. Son ilimitados. Como bien lo dije el otro día, si usted viene con su hijo, le empieza a enseñar a hablar y le habla en inglés, le habla en chino mandarín, le habla, ¿cierto?, en alemán, el niño le va a aprender los 3 idiomas. Los 3 idiomas.
¿Entiende? Claro, porque él no tiene problema. Pero usted sí. Hermano, entonces, déjese sorprenderse por Dios. Segunda cosa, sorpréndase por Dios. Está bien, tenga ese cambio necesario, pero ahora déjese sorprenderse por Dios. Y deje que Dios haga lo que Él quiere hacer. ¿Me dice amén? ¿Ya? Claro, nótese por favor. Veamos la vida de Jesús un poquito así, a grandes rasgos por el tiempo que no tenemos. Quedan solamente 20 minutos. ¿Ya? Hermanos amados, ¿qué pasó con los escribas y los fariseos? Ustedes que saben Biblia, díganme, por favor. ¿Qué pasaba con los escribas y fariseos? ¿Eran hombres que sabían la palabra? Los escribas eran, ¿cierto? Gente que traspasaba la escritura, eran gente muy docta en la escritura. Ya sabían todo, se sabían los 10 mandamientos, sabían todo, que le habían aplicado un montón de comentarios a los 10 mandamientos, había una cantidad enorme de comentarios. Y se sabían esto, ¿me entienden? Y cuando llegó Jesús, ¿qué pasó con estos señores? ¿Qué pasó? ¿Cuáles eran los paradigmas? No, lo que la ley dijo, lo que la ley decía, ¿me entiende? Y el Señor tuvo que decirle a ustedes, espérense un poquito, ¿ustedes creen que yo vengo a hacer cosas diferentes a lo que la ley dice? No, 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 no. Yo vengo a cumplir la ley. Yo vengo a cumplir la ley. Lo que pasa es que nunca hemos aprendido qué es de verdad el espíritu de la palabra. ¿Para qué está la palabra? Si la palabra no está para quitarte, está para bendecirte. La palabra no está para esclavizarte, está para darte libertad. La palabra no está para enfermarte, la palabra está para sanarte. Que la palabra no está para que sigas teniendo allí al preso con cadena. No, la palabra está para darte libertad, hermano. Entonces, muchas veces, no, esto no lo hago, no me gusta. No, el pastor, ¿me entiende? Y no. Que seguimos esclavos de lo que siempre hemos sido esclavos. Y no somos libres, aunque decimos, no, yo soy libre. En la realidad, en el fondo, no somos libres. No somos libres del tiempo, porque usted dice, es que no tengo tiempo para orar. Usted no es libre del tiempo, usted es un esclavo del tiempo. Usted dice, no, es que no puedo estudiar, es que no tengo tiempo para ir a estudiar la Biblia. Y usted no estudia la Biblia porque no tiene tiempo. Eso es una esclavitud del tiempo. Usted tiene que manejar el tiempo, no el tiempo usted. ¿Me dice amén? Claro. Usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo. El que se propone algo en Cristo lo logra, hermano. Lo logra. Lo alcanza. Por eso déjate sorprenderte y permite que estas cosas antiguas como los escribas y fariseos, cierto que se sabían todo, pero ellos no comían el día sábado. No hacían nada el día sábado. No hacían nada, cierto, desde el viernes a las 6 de la tarde. No hacían nada hasta el sábado a las 6 de la tarde. Nada, no los movía a hacer nada. Porque la ley decía eso. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Le dijo a los escribas, yo hago lo que mi padre me dice que yo haga. Y yo digo lo que mi padre me dice que yo diga. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Ya, ¿y qué hizo Jesús? ¿Sus discípulos cuándo comieron? Un día sábado. ¿Cuándo trabajaron? Un día sábado. ¿Qué día? ¿Qué hizo el Señor? Sanó. ¿Y cómo sanó? Una sola vez. Con los sarnosos y así. Con los que tenían lepra. Con los leprosos. Sarnosos no, leprosos. ¿Ya? Con los de leprosos. Una sola vez mandó a que se fuesen a presentar porque eso era la ley. Así decía la ley. El que era sano tenía que ir a presentarse a los para que esto dijera, sí, Dios lo sanó. Y para que se pudiesen insertar. Pero fue lo único que sanó esos 10 y que uno vino a agradecer. No. ¿Me entienden? ¿Qué hizo el Señor? Y el otro abrió la boca, abrió los ojos. Escupió la lengua a uno. Y ese mudo habló, el tartamudo. ¿Sí o no? Claro. ¿Qué cosa hizo con respecto a que la ley tenía que hacer? Eran los paradigmas que tenían los escribas y los fariseos. Era el pensamiento que tenían, hermano. Entonces, si uno no hace las cosas como de repente mucha gente cree que tiene que hacerse, Dios no lo va a hacer. Dios va a hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Y lo va a hacer de la manera y de la forma como Dios quiere hacerlo. Entonces no nos creamos mucho que muchas veces cuando yo no estoy las cosas no van a funcionar. No, las cosas van a funcionar a veces mejor que cuando tú no estás. Dígame. Claro, así va a ser. Va a funcionar mejor. ¿Ya?
Entonces, el Señor le decía a estos escribas, ¿cierto? Y ellos, claro, planteaban que las cosas iban a ser diferentes, distintas. No. El Señor habló de una forma tan diferente, tan distinta. Sanando un ciego, ¿cierto? ¿Qué le dijeron, cierto, los discípulos cuando el ciego estaba gritándole? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le dijeron? Oye, cállate, no seas escandaloso. Deja si el maestro está ocupado. Y el que le reconocía y sabía Dios que Cristo sabía una necesidad, ¿lo sanó? ¿Lo sanó o no lo sanó? ¿Me entiendes? Claro que sí. ¿Qué hizo el cojo? ¿Qué hizo el cojo cuando los discípulos sanaron? Pedro y Juan entraron a la sinagoga, ¿cierto? Al templo de Salomón, ahí entraron por todo. ¿Qué hizo el cojo? Eso era escandaloso, hermano. Eso no podía entrar la gente así gritando como entró el cojo, saltando y gritando, estoy sano. ¿Me entiende? Por eso cuando vea usted que Dios hace algo con alguien y ese alguien está contento, póngase los zapatitos de él o de ella. Y va a ver que es poco lo que está haciendo para tan grande bendición que ha recibido de parte del Señor. Y entonces aquí estamos todos bendecidos y nosotros, oh, no, hermanos. Qué hermoso hoy día que el Señor tuvo misericordia y nos llenó con su espíritu, su gracia. Algunos estaban sedientos y hambrientos por Él y Él vino por eso. Pero ojalá venga por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y que el próximo domingo el culto que tú vengas con tantas ganas de que el Señor te toque, que seas tú la causa de que Él venga y te toque a los demás también. Porque te va a sorprender. Es que yo nunca voy a vivir eso. Yo nunca voy a hacer esto otro. No. Que si alguien quiere ser bautizado en el Espíritu Santo con nuevas lenguas, atrévase pues. Atrévase. Es una promesa de Dios, no es mía. Sí, ciertamente uno puede poner las manos como Pedro lo puso y los gentiles recibían, ¿cierto? El orar en otras lenguas. Ya. Eso sí puede ser, es verdad. Pero no es la única forma de recibirlo. A mí nadie me puso las manos sobre mi cabeza. Nadie oró por mí. Aún más, yo estaba arrodillado en una vigilia y no tenía idea de nada y ¡pum! Y bajaron las lenguas. Punto, y se acabó. ¿Por qué? Porque las creí. Porque quería ver algo nuevo, algo diferente, algo distinto. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Dios puede hacer esto. ¿Ya? ¿Cómo pensaba el Señor? ¿De qué manera Pablo expresó que Cristo era para nosotros? ¿Ya? Uy, me queda un poquito de tiempo. Vaya conmigo, 2 de Corintios capítulo 6, verso 10. Mire lo que dice aquí. Como entristecido, más siempre gozoso. Como pobre, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Hermanos amados, Cristo, cuando se presentó, ¿cierto? ¿Cómo se presentó Cristo? Cristo se presentó como pobre. ¿Cómo esperaba el pueblo a Cristo? Como un rico, como alguien opulento, ¿cierto? De opulencia, como un rey, pues. Si así esperaban al Señor, ¿me entiendes? Que entrara con un caballo a lo mejor blanco, ¿cierto? De victoria, con un ejército, ¿cierto? Con sus armas para liberarlo del pueblo de Roma, de la esclavitud romana. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cómo vino? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró en Jerusalén el día en que Hosana al rey? ¿Cómo entró? Claro, en un burro nomás, por hermano. Entró en un animal humilde. ¿Dónde nació? Claro, pero ¿dónde nació? En el pesebre, hermano. En un establo donde habían guano de animales. Si nosotros le ponemos velitas de armonía, ¿me entiende? Que son los olores. Pero allí nació tu Cristo, allí nació mi Cristo. Dios no va a hacer las cosas como yo pienso que las va a hacer. Él va a sorprenderte. Él es maravilloso. ¿Cuánto dicen amén? Claro que sí. Y no te sientas poca cosa por lo que tú eres. Si ese es el problema. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Toma el dedito y póntelo aquí en el pecho. Conmigo va a hacer grandes cosas Dios. Lo que pasa es que yo tengo que cambiar esto. Para que lo que aquí quiere hacer el Señor lo haga Él. Y seamos libres de toda acecho del diablo, de Satanás en nuestra mente. Y apocarnos. ¿Me entiendes? Hermanos amados, el domingo yo recibía mucho, porque empecé a orar por mucha gente. Y mucha gente, Dios me habló de algunas personas específicas. Y me decía, dile que no han fracasado por lo que no lograron. No han fracasado. Ese es un comienzo.
Hermanos amados, nunca vea un fracaso como lo ve la gente. Véalo como una nueva oportunidad. Véalo como que Dios va a hacer algo. Si Dios no lo permite, algo va a hacer aquí. Pero ya comencé, ya me tiré, ya me lancé. ¿Cuántos dicen amén? Que nunca veas lo que no te resulta como algo. Es que Dios no quería, entonces nunca más. No. A veces de mucho esfuerzo, de muchas cosas, de muchos arreglos, de muchas ciertas situaciones que tú vas ordenando, se logra llegar al objetivo que Dios tenía para contigo. ¿Me dices amén? Entonces, si el Señor, ¿cierto? Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, para quitarnos la tristeza, para darnos el gozo, para cambiar nuestro lamento en baile, para hacer las cosas diferentes. ¿Me entiendes? ¿Qué cosa más extraordinaria leer el pasaje de Filipenses y escuchar, ¿cierto? Por las palabras que Pablo escribe, ¿me entiendes? Imaginándose como que Cristo te está diciendo, Hugo, mira, yo lo más bien me podría haber quedado en mi trono. Si yo soy Dios. Pero ¿sabes qué? Te amo tanto. Eso es lo que yo veo en esa expresión. Te amo tanto que no era para mí una situación de quedarme allí. Yo sigo siendo el que soy. No, me despojé de eso. Me despojé de mi linaje real. Me despojé de lo que era. Y vine a ponerme en humillación como uno de ustedes. Como un hombre de ustedes. Y no bastó eso, sino que también me crucificaron. Me di por voluntariamente para que me quitaran la vida. Fui maldito por ti, Hugo. Entonces dime que eso no es extraordinario. ¿Quién piensa que un Dios? ¿Quién piensa que un Dios, cuando normalmente te muestran en las películas los dioses, los seres ciertos sobrenaturales, esos poderosos, ¿cómo te los muestran? Que nunca pierden. Y nunca hacen algo humilde. No, porque su poder no les permite. El poder de ellos es tan grande que no les permite que uno vea la humildad en ellos. ¿Y qué hizo Cristo? Cuando en Él está todo el poder. Cuando en Él tiene todo el poder del mundo. Que todo es de Él, todo es para Él y por Él. ¿Qué hizo Él? Él se humilló. Él vino a hacer una cosa que no me cabe en la cabeza. Que no puedo entender que me ame a mí. Cuando yo soy de este otro. Soy de una familia X, soy de acá. Mire lo que me hicieron esto otro, me violentaron, me dijeron acá, mi matrimonio fracasó, mis hijos están aquí, o mis hijos en la droga. ¿Qué sí? ¿Para qué sirvo? Digo. Pero ese Dios te escogió. Porque ese Dios, cuando alguien ve a alguien en ti, Él ve todo el potencial que Él tiene para ponerlo en tu vida. Dale un aplauso al Dios del cielo. Créele a Él. Alá, cambia tu manera de pensar. Claro. Por eso Cristo hizo un evangelio simple y sencillo y nosotros lo hemos normado de tantas cosas. ¿Cierto? Los fariseos eran así, no dejaban entrar ni entraban al templo, por decir una forma. No dejaban, no entraban, no querían. Ellos no creían en Cristo ni permitieron que otros creyeran en Cristo. No, permita a Dios que nosotros sí podamos decir a la gente que cree en Cristo. Aunque a nosotros a lo mejor no seamos los mejores referentes, pero hay un Cristo que de verdad sí resulta, sí es verdadero, sí es capaz, sí puede cambiar, sí transforma, sí salva, sí sana, sí restaura, sí liberta, sí levanta, sí hace una familia nueva, sí cambia los paradigmas, sí saca todo lo malo de nosotros. Ese es el Cristo que vivimos. Le puede decir a la gente que sí Él resulta. Él es de verdad. Él es verdad. Claro. ¿Qué le dijeron la gente? Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, hermano. Que la gente diga algo de nosotros. Ojalá sea algo que sea bíblico. O que sea bueno. ¿En qué sentido? Espiritualmente hablando. ¿Ya? En que diga, no, este es un buen hijo de Dios. ¿Ya? ¿Qué decían de Cristo? ¿Qué decía la gente de Cristo? No los religiosos. Este es un hombre que habla no como ellos. Este habla con autoridad. ¿Qué es tener autoridad de vida espiritual? Es que tú vivas lo que tú crees. Lo que tú crees. Lo que tú fuiste enseñado. Lo que aprendiste de la Biblia. Vivirlo. No simplemente, ya, qué bueno, no. ¿Me entiendes? ¿Cierto? Y si es tu voluntad que se haga. No. ¿Me entiendes? Ya Dios hizo todo. Ya nos entregó para hacer las cosas nosotros.
¿Entiendes? Y tenemos que ser gente que realmente esté dispuesta a hacer lo que tiene que hacer. ¿Me dice amén? ¿Ya? Ellos no podían entender a Jesús. Es la gente de afuera. La gente de afuera a veces no dicen, ustedes son religiosos. No, yo tengo una forma de vida. Cristo, el Señor, le puedes hablar. ¿Entiendes? No es nada que de diferente hoy día hay en este mundo y en este país. Este país siempre ha sido un país pecaminoso. Esto que un día hubo el 90% de cristianos, hermano, es una forma de decir. ¿Me entiendes? Claro. Es una forma de decir. No, ¿me entiendes? No, Chile es cristiano. Es una forma de decir. ¿Quién cree en Cristo? Muy poco. ¿Por qué? Porque el que cree tiene que vivir conforme a lo que cree. Y yo veo muy poca gente vivir de Cristo cuando cree. Cree más en todo lo demás, pero creen en Cristo, no. Si se despojó, se hizo tantas cosas maravillosas. ¿Por qué no dejarnos nosotros? ¿Por qué no ceder nosotros todos estos paradigmas, todos estos pensamientos? Y decir, Señor, es tiempo que tú hagas tu obra redentora completa en mi vida. Y que yo pueda mostrarte a ti a otros. Y que de verdad cuando hable diga, sí, esto me ocurre. Sí, el Señor hace esto. Sí, el Señor hace esto otro. Sí, cuando yo he orado ocurren cosas. Y ocurren cosas maravillosas, ¿sí o no? Y no porque yo tenga un poder, sino que Él lo tiene todo. ¿Cuánto dicen? Claro que sí. Entonces, ellos estaban muy complicados con Jesús. Tan complicados estaban. Y esto es lo que pasa, hermano. La gente se complica con Cristo. Porque Cristo dice la verdad. Y hermano, y dígame, alguien que te venga a decir la verdad de lo malo que tú y yo hacemos, nos cae mal. Lo rechazamos. Cuando te viene alguien a decir, ¿cierto? Y uno le dice, ¿y quién eres tú para decirme eso? Cuando alguien te dice así, es porque le dijiste la verdad. Le dijiste la verdad. Y uno trata de defenderse. Entonces Cristo dijo, eso es lo que hacía con la gente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Hicieron el complot que ya usted sabe, conoce, ¿cierto? Todo lo malo que hicieron. No podía haber un juicio en la noche. Porque el día se acababa, todo era tras la luz. No podía hacer una cosa ni otra, ni otra, ni otra. Todo lo malo lo hicieron contra Jesús. Y lo condenaron a muerte. Jesús se asustó. Porque a él nadie le quita la vida. Él dio la vida. Qué simpleza del evangelio, qué sencillez. ¿Me entiendes? La gente no tiene para qué, cierto, pelarse las rodillas, ni hacerse nada, ni azotarse, nada. Solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios para que un día su vida vaya a cambiar. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Por eso sanó al tartamudo, por eso sanó al endemoniado, por eso, ¿cierto? Liberó a otros. ¿Qué pasó? Y tuvo compasión de la viuda. Nótese, por favor. Cuando usted lea el texto, léalo. Dice que tuvo compasión de la viuda, no del muerto. El hijo muerto, ¿cierto? Para la viuda era su sustento. Y como Dios sabía, como Jesús sabía eso, ¿a quién resucitó? Al hijo que estaba y se lo entregó. ¿Para qué? Para que siguiera en el sustento que necesitaba esa viuda. ¿Quién hace esas cosas? Solo Jesús. ¿Quién se preocupa así de alguien vivo? Nótese que trae a alguien muerto para que al vivo le vaya bien. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de ti? Que te vaya bien. Nunca Cristo ha pensado que te vaya mal. ¿Me entiendes? Cuando nos va mal es porque nosotros estamos haciendo las cosas mal. No porque Cristo no quiere que sucedan las cosas bien. ¿Me dice amén? Porque a lo mejor lo que determinamos hacer no es lo correcto. Súbalo, chicos, de la música. ¿Ya? Por eso, entonces, esto es importantísimo. Mirarlo. ¿Vas a cambiar tu manera de pensar? ¿Ya? ¿Vas a cambiar tu manera de pensar? ¿Vas a dejar tus paradigmas? ¿Ya? ¿Sabes tú por qué el pueblo al último no pudo cambiar su paradigma? Rechazó a alguien. Fue el Espíritu Santo. Cuando tú rechazas al Espíritu Santo como el que mueve todas las cosas de Dios, porque Él es el que revela la palabra. Él es el que te da, ¿cierto?, la fuerza para hacer las cosas espiritualmente. Esa es la persona más maravillosa que tenemos, que Cristo nos dejó.
este consolador, el otro, el consolador. Entonces la gente rechazó al Espíritu Santo. Entonces, veo bajo esto. No, pues córtelo, porque si no me van a dar ganas de bailar. Ya, ¿me entiendes? Entonces, el Espíritu Santo lo dejó la gente, lo ha dejado. Y a veces nosotros, hermanos, no estamos tan unidos al Espíritu Santo. Podemos orar, podemos leer la Escritura, pero a veces no pasa eso. ¿Ya? ¿Cierto? Porque si nosotros ignoramos que Cristo nació en un pesebre o no nació en cuna de oro, si nosotros ignoramos su palabra, ¿cierto? Y ignoramos su ministerio, es simple y sencillamente por una situación, porque no le hemos dado lugar al Espíritu Santo. ¿Qué sacamos con estudiar? Tú tienes conocimiento, tu inteligencia sigue siendo intacta, no hay problema. Vas a entender, se te va a explicar y vas a creer lo que es así. Pero el hacerlo, quien te lleva a ejecutar, es el Espíritu Santo. Sin duda que es tan importante el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque si no hubiese sido importante el Espíritu Santo, nunca hubiese descendido en forma visible sobre la persona de Jesús. ¿Y cuándo descendió? Antes que empezara su ministerio. Eso es lo trascendente. Entonces tú peleas con las cosas que te pasan. Tú luchas con tu diario vivir. Tú peleas con las situaciones. Tú peleas con las personas. Que a pelear me quiero explicar, ¿cierto? Tienes disensiones, que no tengo esto, que me falta esto otro, que este no entiende, que esto pasa, que esta situación, que esta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero eso no se va a cambiar con esa manera de pensar. Eso se va a cambiar cuando tú invites al Espíritu Santo a hacer lo que tiene que hacer dentro de nosotros. Y entonces seremos sorprendidos. Y entenderemos esa sorpresa de Dios tan maravillosa. Por eso, creo, hermanos, y quiero decirle, iglesia, a este grupo, a lo menos de parte de esta congregación, que necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio radical en ese aspecto. En que tú puedes lograr las cosas que a lo mejor hasta el día de hoy se te han negado. Tú mismo las has negado, o porque tus acciones no han sido ni han logrado hacerlo. Pero Dios nunca ha querido que tú no logres lo que Él sabe que tienes que lograr. Solamente han sido circunstancias y situaciones que mi mente no ha sido capaz de desarrollar en el orden correcto. ¿Ya? ¿Cómo vamos a romper los límites? Aquí hay otra acción. A través del poder del Espíritu Santo. Él rompe los límites. Él saca las estructuras mentales y hace un cambio radical. Si no, ve la vida de Pedro. Cuando vino sobre él el Espíritu Santo, él dijo, ya no importa que me quiten la vida. Cuando antes no vino, tenía el conocimiento. El conocimiento. Estuvo con Cristo. Escuchó de Cristo. Vio milagros de Cristo. Fue testigo. Monte de la Transfiguración, cosas extraordinarias, sobrenaturales. Vio demonios, ciertos sujetos a la autoridad de Cristo. Pero no tenía la capacidad para negarse a sí mismo. Dijo, yo no lo conozco. No, pero si tú hablas igual que él. No, yo no. Pero verlo después en el libro de los Hechos. A un Pedro que dijo, luego, no soy digno de morir igual como el Maestro. Ese cambio lo hizo el Espíritu Santo. El cambio de un hombre radical, de una mujer radical, lo hace el poder del Espíritu Santo. Lo hace esta acción maravillosa del Espíritu. ¿Ya? Por eso Jesús nos enseña que lo trascendente para nuestra vida es que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y entonces el Señor nos usará. Tengas un título, tengas un llamado o no, como hijo de Dios, ya Dios te va a usar. Y no importa dónde estés, Dios hará grandes maravillas contigo. Si Él lo prometió, lo hará contigo. Yo no sé si lo crees en esta hora. Ponte de pie, por favor. Yo sé que lo hará. Yo sé que es una realidad. Lo he visto en mi propia vida, que no soy el mejor, ni me siento tampoco el ungido de Jehová, cosas por el estilo. No. Trato de vivir una vida. Trato de hacer las cosas de Dios. Con esfuerzo, pero creo que con la dirección del Espíritu Santo. Y eso es lo más maravilloso. ¿Por qué no levantas tus manos y dile, lléname de Espíritu Santo? Lléname en esta hora. Quiero este cambio.
Ora por tu mente, ora por esos pensamientos, ora por esos recuerdos, ora por esas palabras que te han dañado, ora por aquellas cosas que vienen de vez en cuando, ora cuando tomas determinaciones y viste que una vez no te resultó y crees que no te va a resultar. Ora por ese cambio, saca eso de tu mente, sácalo, ponlo en la presencia del Señor y dile, esto sácalo, quítalo, Señor, arráncalo de mi mente. Ya no quiero pensar de esta manera, quiero pensar de la forma como tú quieres que yo piense. De la manera como tú quieres que yo logre entender las cosas tuyas. Si no, Señor, ¿para qué tan? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la manera, Señor, de vivir una vida en ti, Señor? Padre, aquellos que no te conocen, aquellos que te están conociendo, aquellos que están ordenando sus vidas, aquellos que tienen que hacer muchas determinaciones, Señor. Sé, Espíritu Santo, que tú puedes guiarlo, ayudarlo y fortalecerlos para hacer lo que deben hacer. Señor, gracias. Oh, Espíritu de Cristo, ven sobre nuestras vidas. Ven, Señor, para creer que lo que hacemos en tu nombre, Señor, será una realidad. Cuando oramos por un enfermo, cuando decimos una palabra tuya, cuando le hablamos a una persona inconversa, cuando estemos haciendo lo que tú nos ordenaste hacer, Señor, habrán resultados gloriosos y maravillosos. Señor, y nos sentiremos de la manera como tú nos dijiste. Veremos cosas que nunca hemos visto. Y Señor, vendrán palabras o vendrán cosas que nunca hemos oído. Veremos tu gloria, Señor. Veremos tu gloria, Jesús. Dale gracias a Él, dale gracias. Nunca te consideres poca cosa. Nunca. Seas un hombre o seas una mujer, tú eres muy valioso, muy valiosa. Oh Dios, tú vales mucho. El precio de tu vida es la sangre de Cristo. La cruz del Calvario es el precio incalculable, valor. No hay precio que pueda pagar lo que Él pudo hacer por ti. Oh, gracias, Jesús. Puedo ver tu gloria aquí. Levantaré. Oh, Espíritu de Dios, Mis manos empodera a tu pueblo, tocaré. Señor. Empodera a tu pueblo, Dios. Puedo ver Ya salieron de Egipto, Dios. gloria Han cruzado el aquí. desierto, Dios, para cruzar el río, Jesús. Puedo ver Para recibir, Señor, su tierra prometida. milagros Padre, esta cambia ese vez. lamento. Tu Cambia ese gloria tiempo de esclavitud puedo del ver. pecado. Cambia, Señor, la maldad expuesta a nuestra vida. Oh, Dios, gracias, Jesús. Somos Aleluya, tocados Un cambio necesario, Dios. por tu gloria. Un cambio necesario bajo el poder de tu Espíritu Santo. Oh, Dios. Sí, Señor. Sana gloria. Oh, Padre, así es. Somos tocados Gracias, Jesús, gracias, Jesús. por tu gloria. Oh, bendito Cristo. Shekinah gloria, pesada gloria, santo, Ven sobre nuestras vidas. santo, Enséñanos a hacer. Enséñanos a vivir. A vivir tu palabra. santo, Padre, cambia mi manera. Cordero Saca esos pensamientos que estorban a tu palabra. Padre, gracias. Oh, Dios. levantaré. Nuevas Mis oportunidades. manos tocaré tu gloria, puedo ver tu gloria aquí. Somos capaces. Y hoy puedo ver milagros, esta es tu gloria, puedo ver tu gloria. Oh, somos tocados por tu gloria. Shekinah gloria, pesada gloria. Somos tocados por
lugar. Espíritu del cielo, pasa por este lugar. Hermanos y hermanas, aquí hay alguien que ha sido tan herido, tan herida. El dolor más grande fue sentirse rechazada en amor. En amor. Quedaste tan marcada en eso, hija. Tan marcada. Que te rechazaron. Que te dijeron que no te amaban más. Te marcó tanto eso, tanto, que no has podido salir de eso. Es como un precipicio que estás. Si el Señor está hablando a tu corazón, yo quiero que vengas acá adelante rápidamente. No puedo dejar de ministrar en esto. Sé que el tiempo ha avanzado. Sé que para algunos, por los niños, pero este es un momento del Espíritu. Y que trata de pensar qué es lo que Dios quiere hacer. Trata de mirar qué es lo que Dios desea hacer. Pero fuiste rechazada por amor. Te dijeron que no te amaban. Y eso te dolió profundamente. Marcó tu existencia de una forma tal que hasta el día de hoy no has logrado levantarte de eso. Padre, en el nombre de Jesús. Pasa, atrévete. No te quedes allí, porque lo peor es que el diablo siempre va a trabajar contigo en tu mente y te va a decir, pero nunca lo has declarado públicamente. Nunca has salido. Y aquí los que estamos acá no somos mejores que tú. Y nos sentimos mejores que tú en estado. De ninguna manera. Pero a veces ese trato, esa forma y esa manera. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. El Señor me hace ver una hija que el padre la rechazó. Le dijo, no te amo. Te marcó tu vida, marcó tu existencia. Y te lo dijo muchas veces. Muchas veces te lo dijo. Muchas veces. Porque lo que él quería era un hombre y no una mujer. Si hay alguien que Dios esté hablando en esta área, ven. Dios va a romper eso ahora en el nombre de Jesús. Dios lo va a romper de una forma. No vas a recordarlo nunca más. O nunca más te va a doler como te duele hasta el día de hoy. Sentir esas palabras. Creer que eso es una realidad. Y que te marcó tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Eterno Dios. Ella es. Mami, ella es. Ora por ella es. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, eterno Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Jesús, así es. Oh Dios, gracias. Extiende tu mano ahora, porque posiblemente tú no estás libre de muchas otras cosas. De algunas cosas que sabes que tienes que liberarte, que sabes que tienes que dejar de pensar, que a lo mejor han sido valerosos o valientes las que están acá adelante. Y tú no te has atrevido. Pero quiero decirte en esta hora que Dios sabe tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanas. Ellas son mis hermanas. Ellas no son unas mujeres cualquier. No, son mis hermanas. Son tus hijas, Señor. Padre, son tus hijas. Padre, y en la cruz del Calvario tú decretaste, Señor, amarlas. A Margarita, a Jenny, Señora Luisa, Señora Patricia. Tú las amas, Dios. Tú las amas de una manera sobrenatural. Señor, y que en esta hora el amor tuyo, Dios, borra el dolor de ese amor rechazado. Esas palabras que dijeron contra ellas. Ese rechazo de ese amor. De esas personas, Padre mío. En el nombre de Jesús. Ahora son libres, libres, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, libre en el nombre de Jesús. Padre, libre en el nombre de Jesús. Oh, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, pasa una vez Dios te perdonó, Dios te liberó y Dios te ama. Dios las ama, Dios las ama en el nombre de Jesús. Es el amor eterno del Padre bueno, es el amor del Padre bueno, el amor de tu Padre, el amor de tu Padre del cielo. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
Gústalo. lugar. Gústalo del amor de Dios. Oh, por este lugar. Cuando alguien te ha dicho que te ama, no le has creído. Espíritu Santo, Padre, ahora en el nombre de Jesús, por este lugar. saco de su recuerdo, Dios. Espíritu Santo, Gústalo de verdad. Gústalo de verdad. Que Él nunca tomó en cuenta tu pecado. Espíritu Santo, Pero a lo profundo del amor, lejos está de ti. Y aún más, Él no tiene memoria de nosotros. creo en ti, Gracias. En el nombre de Dios que Dios. sana. La gracia de Él. Creo que Disfruta de eso. tú palabras sacias mi sed. No las sientas, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Solo en ti Oh, Dios, gracias. yo estoy Gracias. completo. Padre, en el nombre de Jesús. Y creo nombre de que Oh, eres todo para mí. Él te ama. Cristo te Gracias. anhelo a ti. Gracias. Y creo en ti, Aleluya, así es. Dios que sana. Así es. Creo que tú sacias mi sed. Jesucristo. Gracias. Solo en ti Cámbialo. estoy Cambio necesario, completo. Jesús. Cambio necesario. Creo que Señor, urgente. eres todo para mí. Padre, en tu nombre. Cristo te Aleluya. anhelo a ti. Gracias. Tú eres todo para mí. Oh, Jesús. Cristo te anhelo a ti. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Por qué te han dañado tanto las palabras que te han dicho? Porque hay poder en las palabras. Y tú como hijo, como hija de Dios tienes poder en las palabras, en tus palabras. Porque son palabras de Cristo, son palabras del Señor. Así que Dios te bendiga en esta noche. Esa gracia de Dios te libere. Haga este ejercicio maravilloso de liberarnos, de ser personas felices, personas satisfechas por lo que Dios quiere hacer y lo que Él hará con nuestra vida. ¿Dice amén usted? Levanta tus manos al cielo. Padre, gracias. Bendigo de regreso a casa a tus hijos. Señor, es un tiempo, es un culto que tú has hecho, Dios. El devocional extraordinario, Dios. Señor, la administración ahora de tu palabra, descubriendo nuestras debilidades, Dios. No para dejarnos en ridículo ni en vergüenza, sino para quitarlas y sacarlas, Dios. Padre, gracias, porque delante de ti nunca me avergonzaré, Dios, porque tú eres mi Padre y tú me amas de verdad. Por eso nunca te avergüences, hijo o hija del Señor, a venir donde tu Padre y hablarle y declarar y abrir tu corazón para que realmente Él te sane por completo. Padre, bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas de regreso a casa, y aquellas que nos han visitado también tengan bendición. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Padre, te bendigo, hermano, bendigo tu familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Y gracias, 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 gracias. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano, a tu hermana, eso es. Gracias.